Hay lugares en el mundo donde la esperanza se mide en días buenos y días malos, donde niños de 5 años aprenden palabras como quimioterapia antes que conceptos como para siempre, y donde las sonrisas se vuelven más preciosas porque sabes que cada una podría ser la última. Durante mis 8 años trabajando como enfermera pediátrica en el Hospital Infantil San Rafael, había visto demasiados casos de niños luchando contra enfermedades que ningún pequeño debería enfrentar. Pero nunca imaginé que la clave para darles fortaleza en sus batallas más difíciles vendría en forma de un Golden Retriever de terapia que había perdido a su propia familia y que tenía la capacidad extraordinaria de detectar cuándo un niño más necesitaba exactamente el tipo de amor que solo alguien que ha experimentado pérdida profunda puede dar. Mi nombre es Laura Sánchez, tengo 32 años y hasta hace 2 años creía que entendía completamente el dolor que experimentan las familias cuando un diagnóstico de cáncer infantil cambia sus vidas para siempre. Trabajaba en la unidad de oncología pediátrica. Había consolado a cientos de padres, había sostenido las manos de niños durante tratamientos dolorosos y pensé que había visto todo lo que este trabajo podía mostrarme. Fue entonces cuando conocí a Esperanza, un perro de terapia que me enseñaría que a veces la sanación viene no de medicinas o procedimientos, sino de la conexión profunda con alguien que entiende lo que significa perder aquello que más amas. Todo comenzó cuando recibimos el caso de Sofía, una niña de 6 años que había sido diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda apenas 3 semanas antes. Era su 4.º día de hospitalización cuando me asignaron como su enfermera principal, y desde el momento que entré en su habitación, supe que este caso sería diferente. Sofía no estaba llorando como la mayoría de niños de su edad en circunstancias similares. En lugar de eso, estaba acostada en su cama de hospital completamente inmóvil, mirando hacia la ventana con una expresión de resignación que era desgarradora en alguien tan joven. Sus padres, María y Carlos Hernández, se veían exhaustos física y emocionalmente, como si hubieran envejecido años en las últimas semanas. «Sofía», le dije suavemente mientras entraba con su medicación matutina. «Soy Laura, tu nueva enfermera. ¿Cómo te sientes esta mañana?» Sofía me miró brevemente, luego regresó su vista hacia la ventana. «¿Cuándo me puedo ir a casa?», preguntó en voz tan baja que casi no la escuché. «Estamos trabajando para que eso suceda lo más pronto posible», respondí, sentándome en la silla junto a su cama. «Pero mientras tanto, vamos a hacer todo lo que podamos para que te sientas mejor aquí». Durante los siguientes días, observé a Sofía retirarse cada vez más profundamente en sí misma. No jugaba con los juguetes que sus padres habían traído de casa, rechazaba la mayoría de la comida y pasaba horas enteras mirando por la ventana o durmiendo. Los efectos secundarios de la quimioterapia eran físicamente devastadores para su pequeño cuerpo. Náuseas constantes, fatiga extrema, dolor de cabeza. Pero lo que más me preocupaba era cómo parecía estar perdiendo completamente su espíritu infantil, esa chispa natural que hace que los niños sean niños. Sus padres estaban igualmente destrozados por la situación. María apenas salía de la habitación, durmiendo en la silla reclinable incómoda junto a la cama de Sofía cada noche, negándose a ir a casa incluso cuando las enfermeras le aseguraban que Sofía estaría bien durante unas horas. Carlos intentaba mantener una actitud positiva durante el día, trayendo globos, libros de colorear, pequeños regalos que esperaba podrían animar a su hija, pero lo había sorprendido llorando en silencio en el pasillo, fuera de la habitación varias veces, el peso de la situación claramente abrumándolo. «No sé qué hacer», me confesó María durante una de nuestras conversaciones nocturnas, cuando Sofía finalmente había logrado quedarse dormida. «Mi hija siempre fue una niña tan alegre, tan llena de vida, tan curiosa sobre todo. Preguntaba 1000 cosas al día, cantaba todo el tiempo, bailaba por toda la casa. Desde el diagnóstico, es como si hubiera decidido simplemente rendirse. No habla a menos que le haga una pregunta directa, no sonríe, no quiere hacer nada excepto mirar por esa ventana. Es como si estuviera esperando algo, pero no sé qué». La observación de María me preocupaba profundamente porque reflejaba algo que había visto en otros niños que luchaban contra enfermedades serias, una especie de desconexión emocional
que a veces precedía a una pérdida completa de la voluntad de luchar contra la enfermedad. En medicina pediátrica, entendemos que el estado mental de un niño puede tener un impacto significativo en cómo responde al tratamiento, y Sofía estaba mostrando signos preocupantes de depresión que podrían complicar seriamente su recuperación. Era entonces, durante mi segunda semana cuidando a Sofía, que el doctor Ramírez mencionó algo durante nuestras rondas matutinas que cambiaría completamente el curso de su tratamiento. Laura, me dijo después de examinar a Sofía y notar su falta de respuesta a sus intentos amigables de conversación. ¿Has considerado solicitar una visita del programa de terapia canina que iniciamos el año pasado? Tengo entendido que han tenido resultados bastante extraordinarios con pacientes pediátricos que están experimentando depresión severa relacionada con su tratamiento oncológico. Honestamente, había oído menciones ocasionales sobre el programa, pero nunca había visto sus efectos directamente en acción. El Hospital San Rafael había establecido un programa piloto de terapia asistida por animales aproximadamente 6 meses antes, pero mi comprensión era que principalmente se utilizaba en las unidades de rehabilitación física y cuidados paliativos, no tanto en oncología pediátrica activa. ¿Realmente crees que podría hacer alguna diferencia?, pregunté, genuinamente curiosa, pero también algo escéptica. Sofía está tan retraída en este momento que no estoy segura de que respondería positivamente a cualquier tipo de intervención. No puede empeorar las cosas, respondió Dr. Ramírez con una sonrisa reflexiva. Y he escuchado cosas bastante extraordinarias sobre la perra que manejan en ese programa. Se llama Esperanza y aparentemente tiene una conexión particularmente especial con niños que están pasando por situaciones de vida o muerte. Vale la pena intentarlo. Esa tarde hablé extensamente con María y Carlos sobre la posibilidad de una visita de terapia canina. Su reacción inicial fue una mezcla de escepticismo y desesperación, dispuesta a intentar cualquier cosa. Sofía nunca ha tenido mascota, dijo Carlos, frotándose los ojos cansados. Vivimos en un apartamento pequeño y, francamente, nunca supimos si le gustaban los perros o no. Nunca surgió el tema. Entiendo completamente su preocupación, respondí, sentándome con ellos en la pequeña área de estar fuera de la habitación de Sofía. Pero en este punto, después de ver cómo Sofía se ha retraído durante estas últimas semanas, honestamente creo que vale la pena intentar cualquier cosa que pueda ayudarla a reconectarse con algo positivo, algo que la haga recordar que hay alegría en el mundo. Accedieron. Contacté a Miguel. Déjame contarte un poco sobre Esperanza, me dijo Miguel cuando se preparaba para traer al perro. Es una Golden Retriever de 5 años que ha estado en nuestro programa durante 2 años. Tiene una historia personal que creo que contribuye a su efectividad con pacientes jóvenes que están enfrentando situaciones de vida o muerte. ¿Qué tipo de historia? Miguel pausó por un momento. Esperanza fue rescatada de una situación muy traumática. Su familia anterior, una pareja con 2 niños pequeños, murió en un accidente automovilístico. Esperanza estuvo en el coche, sobrevivió, pero perdió a toda su familia humana. Cuando la encontraron, estaba en estado de shock severo. No comía, no interactuaba con nadie. Mi corazón se hundió escuchando esto. ¿Cómo terminó en terapia? Durante su rehabilitación en el refugio, algo extraordinario sucedió. Los voluntarios notaron que Esperanza parecía gravitar hacia niños que visitaban el refugio y que estaban obviamente pasando por situaciones difíciles. Niños en cuidado temporal, niños con discapacidades, niños que habían experimentado trauma. Era como si reconociera el dolor en ellos. Esa información me hizo sentir más optimista sobre la visita. Una perra que había experimentado pérdida profunda podría realmente entender algo sobre el dolor que Sofía estaba experimentando. Al día siguiente, Miguel llegó con Esperanza. Era una Golden Retriever hermosa, con pelaje dorado que brillaba bajo las luces fluorescentes del hospital. Pero había algo en sus ojos que inmediatamente me llamó la atención. Tenían una profundidad, una seriedad que no esperabas en un perro de terapia típico. Esperanza, dije acercándome lentamente. Encantada de conocerte. Esperanza me miró directamente a los ojos por un momento. Luego dirigió su atención hacia la habitación de Sofía, como si ya supiera por qué estaba aquí. Entramos en la habitación juntos. Sofía estaba en su posición habitual, mirando por la ventana,
Pero cuando vio a Esperanza, sus ojos se ampliaron ligeramente. Era la primera reacción genuina que había mostrado en días. «Sofía», dije suavemente, «esta es Esperanza. Ha venido a visitarte». Esperanza no corrió hacia la cama como podría haber hecho un perro típico. En lugar de eso, se acercó muy lentamente, deteniéndose a unos metros de la cama, y se sentó. Simplemente se quedó allí, mirando a Sofía con esa mirada profunda e inteligente. «¿Puedo tocarla?», preguntó Sofía, la primera pregunta voluntaria que había hecho en días. «Por supuesto», respondió Miguel. «A ella le encanta cuando los niños la acarician». Sofía extendió su mano pequeña hacia Esperanza, quien se acercó lentamente hasta que la niña pudo tocar su cabeza. El momento que la mano de Sofía hizo contacto con el pelaje de Esperanza, algo cambió en la habitación. Era como si una tensión que había estado presente durante semanas finalmente se hubiera aliviado. «Es muy suave», murmuró Sofía, acariciando las orejas de Esperanza. Durante los siguientes 30 minutos, observé una transformación extraordinaria. Sofía no solo estaba interactuando con Esperanza, por primera vez desde su hospitalización, estaba sonriendo. No una sonrisa forzada para tranquilizar a sus padres, sino una sonrisa genuina de alegría. «¿Esperanza vive aquí en el hospital?», preguntó Sofía. «No», explicó Miguel, «pero viene a visitar niños especiales como tú cuando necesitan una amiga». «¿Puede quedarse más tiempo?». Miguel miró hacia mí, luego hacia los padres de Sofía. «¿Les gustaría que Esperanza los visite regularmente? Podríamos programar visitas 2 o 3 veces por semana». La diferencia en Sofía después de esa primera visita fue notable inmediatamente. Durante la cena esa noche, comió más que en cualquier día desde su hospitalización. Preguntó a las enfermeras sobre cuándo Esperanza regresaría. Por primera vez en semanas, parecía tener algo que esperar con ansias. Durante las siguientes 2 semanas, Esperanza visitó a Sofía 3 veces por semana. Con cada visita, veía más del espíritu original de Sofía regresando. Comenzó a hablar más, a hacer preguntas sobre su tratamiento. Incluso comenzó a interactuar con otros niños en la unidad cuando estaba paseando por los pasillos con Esperanza. Pero fue durante la 3ª semana que realmente entendí la profundidad de la conexión que se había formado entre Sofía y Esperanza. Sofía había tenido una sesión de quimioterapia particularmente difícil esa mañana. Los medicamentos la habían dejado náusea severa y extremadamente débil. Cuando Esperanza llegó para su visita programada esa tarde, Sofía estaba acostada de lado, demasiado enferma para sentarse. En lugar de su comportamiento usual de aproximarse lentamente, Esperanza inmediatamente se dirigió al lado de la cama y puso su cabeza sobre el colchón, lo más cerca posible de donde Sofía estaba acostada. «Esperanza sabe que estoy enferma», murmuró Sofía, poniendo su mano en la cabeza de la perra. Durante la siguiente hora, Esperanza no se movió de esa posición. No se distrajo cuando otros perros de terapia pasaron por el pasillo. No se levantó cuando trajeron la cena de Sofía. Simplemente permaneció allí, proporcionando compañía silenciosa mientras Sofía luchaba contra los efectos del tratamiento. «¿Sabes qué es lo más increíble?», me preguntó María esa noche, después de que Miguel se llevó a Esperanza. Sofía me dijo que no se sintió sola durante los peores momentos de hoy. Dijo que Esperanza entendía su dolor. Era una observación profunda de una niña de 6 años, pero tenía razón. Había algo en la presencia de Esperanza que iba más allá de simple compañía animal. Era como si la perra pudiera reconocer y responder al sufrimiento de una manera que proporcionaba consuelo real. Durante el mes siguiente, presencié esta dinámica repetirse con otros niños en nuestra unidad. Miguel comenzó a traer a Esperanza para visitas más generales, y invariablemente gravitaba hacia los niños que estaban pasando por los momentos más difíciles de su tratamiento. Y a Lucas, un niño de 8 años con tumor cerebral, que había estado teniendo pesadillas terribles después de su cirugía. Esperanza parecía detectar cuando estaba comenzando a tener ansiedad por la noche, y se acostaba junto a su cama hasta que se calmaba. Estaba también Emma, de 4 años, quien había perdido todo su cabello debido a la quimioterapia y había desarrollado una aversión severa a los espejos o cualquier cosa que le recordara su apariencia cambiada. Esperanza tenía una manera de interactuar con Emma que la hacía sentir hermosa y querida, sin importar cómo se veía. Es como si Esperanza pudiera ver el alma de estos niños en lugar de sus enfermedades.
observé durante una reunión del equipo médico. Los conecta con su humanidad esencial de una manera que nosotros, como profesionales médicos, a veces no podemos lograr. Dr. Ramírez estuvo de acuerdo. He visto mejoras notables en el estado de ánimo y la cooperación con el tratamiento en los pacientes que interactúan regularmente con Esperanza. No es solo entretenimiento, hay un efecto terapéutico real. 6 semanas después de que Esperanza comenzó a visitar a Sofía, recibimos noticias que habíamos estado esperando. Los resultados de las últimas pruebas mostraban que la leucemia de Sofía estaba respondiendo bien al tratamiento. Sus números sanguíneos se habían mejorado significativamente y Dr. Ramírez era optimista sobre su prognosis. ¿Esto significa que puedo ir a casa pronto?, preguntó Sofía cuando le dimos las buenas noticias. Significa que estamos muy esperanzados, respondió Dr. Ramírez. Pero vas a necesitar continuar tratamiento por varios meses más, aunque gran parte puede ser ambulatorio. ¿Podré seguir viendo a Esperanza? La pregunta me sorprendió por su inmediatez. Aquí estaba una niña de 6 años que acababa de recibir noticias increíblemente buenas sobre su salud, y su primera preocupación era si podría mantener su amistad con el perro de terapia. Hablaremos con Miguel sobre arreglar visitas domiciliarias, prometí. Esa noche, después de que los padres de Sofía se hubieran ido a casa a empacar para el alta del día siguiente, me senté con Sofía mientras esperaba a que llegara Esperanza para una última visita en el hospital. Sofía, le dije, quería preguntarte algo. ¿Qué es lo que más te gusta de Esperanza? Sofía pensó por un momento. Cuando estoy muy enferma y con miedo, ella no trata de hacerme sentir mejor diciéndome que todo va a estar bien. Simplemente se queda conmigo y me deja sentirme triste. Pero cuando está conmigo, la tristeza no duele tanto. La profundidad emocional de esa respuesta me dejó sin palabras. Esta niña había articulado algo sobre el proceso de sanación que muchos adultos nunca entienden. A veces, lo que necesitamos no es que alguien trate de arreglar nuestro dolor, sino que alguien esté presente con nosotros en ese dolor. Cuando Miguel llegó con Esperanza esa noche, observé la reunión entre la niña y la perra con nuevos ojos. No era solo afecto lo que veía, era reconocimiento mutuo. Esperanza había perdido a su familia humana en circunstancias traumáticas. Había experimentado el terror de estar sola y vulnerable. Sofía estaba luchando contra una enfermedad que amenazaba todo lo que conocía y amaba. Ambas habían enfrentado la posibilidad de pérdida profunda, y esa experiencia compartida creaba una conexión que iba más allá de lo que cualquier técnica terapéutica tradicional podría establecer. ¿Te das cuenta de lo que has presenciado aquí?, me preguntó Miguel mientras nos preparábamos para irnos. No es solo que Esperanza proporcione consuelo a estos niños, es que les enseña que es posible sobrevivir las cosas más difíciles y aún encontrar alegría. Tenía razón. En los meses que siguieron, continué trabajando con Miguel y Esperanza en lo que se convirtió en un programa ampliado de terapia canina para niños con cáncer. Los resultados fueron extraordinarios y consistentes. Los niños que participaban regularmente en sesiones con Esperanza mostraron mejora del 70% en adherencia a tratamientos médicos, reducción del 60% en niveles reportados de ansiedad y depresión, aumento del 85% en interacciones sociales positivas con personal médico, reducción del 50% en uso de medicamentos para manejo del dolor. Pero las estadísticas no capturaban la transformación humana real que estábamos presenciando. Había niños que habían perdido toda esperanza y que redescubrían su deseo de luchar. Había familias que habían estado desmoronándose bajo el peso del diagnóstico y que encontraban fortaleza en ver a sus hijos sonreír de nuevo. Un año después del alta de Sofía, recibí una carta que me haría llorar cada vez que la releyera. Querida Laura, escribía Sofía con la escritura cuidadosa de una niña de 7 años. Quería contarte que mis últimas pruebas salieron perfectas. El doctor dice que estoy oficialmente en remisión. Pero también quería contarte algo más importante. Esperanza me enseñó que tener cáncer no era algo que me estaba pasando a mí, sino algo que estaba pasando conmigo. Había una diferencia. Cuando algo te pasa a ti, eres una víctima. Cuando algo pasa contigo, eres un luchador que tiene compañía. Al final de la carta había una foto. Sofía, ahora con cabello que le llegaba a los hombros, abrazando a Esperanza en el parque cerca de su casa. Ambas estaban sonriendo.
Sí, de alguna manera podías ver que Esperanza también estaba sonriendo. 2 años después de nuestro primer encuentro, Esperanza había trabajado con más de 200 niños en nuestra unidad de oncología pediátrica. Cada niño tenía su propia historia, su propia batalla, su propio viaje hacia la sanación o la aceptación. Pero en cada caso, Esperanza proporcionaba algo que ninguna medicina podía ofrecer: la comprensión de que no están solos en su dolor, que han sobrevivido antes a cosas difíciles, y que la presencia de alguien que realmente entiende puede hacer tolerable incluso las experiencias más dolorosas. Esta mañana, mientras escribo esto, Esperanza tiene 7 años y sigue siendo el corazón de nuestro programa de terapia pediátrica. Se mueve un poco más lenta que antes, prefiere escaleras en lugar de saltar en las camas altas y necesita más descansos durante las sesiones largas. Pero su capacidad para detectar y responder al sufrimiento infantil permanece tan aguda como siempre. Ayer, Sofía, ahora de 9 años y en remisión completa por 2 años, visitó el hospital con su familia para donar juguetes al departamento pediátrico. Cuando vio a Esperanza en el pasillo, corrió hacia ella con la alegría pura que solo pueden mostrar los niños. ¡Esperanza!, gritó, arrodillándose para abrazar a la perra. ¿Todavía estás ayudando a niños que tienen miedo? Esperanza respondió con el tipo de entusiasmo reservado para reuniones con viejos amigos queridos, lamiendo la cara de Sofía y moviendo su cola con vigor renovado. Siempre, le susurré a Sofía mientras observaba la reunión. Siempre estará ayudando a niños que tienen miedo. Observando a Sofía interactuar con Esperanza, recordé algo que Miguel me había dicho durante nuestros primeros días trabajando juntos. La sanación no siempre significa curar. A veces significa aprender a vivir con alegría a pesar del dolor, encontrar esperanza en medio de la incertidumbre y descubrir que no estás solo en tus batallas más difíciles. Esperanza había enseñado esa lección a cientos de niños durante nuestros años trabajando juntos. Y cada vez que veía esa chispa de alegría regresar a los ojos de un niño que había estado perdido en el miedo y el dolor, recordaba por qué ambas, Esperanza y yo, habíamos encontrado nuestro propósito en este lugar donde la esperanza se mide en sonrisas preciosas y en la fuerza extraordinaria de los pequeños luchadores que nos enseñan que el amor puede existir junto al dolor, que la alegría puede coexistir con el miedo, y que nadie tiene que enfrentar las batallas más difíciles de la vida completamente solo.